Muy buenos días, cronistas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo más de nuestro canal de YouTube asturiano y familiar Crónicas de Asturias. Este domingo por la mañana vamos a analizar el derbi asturiano, el partido más importante o uno de los más importantes del fútbol asturiano, que enfrentó ayer por la noche, ayer sábado 11 de enero a las 9 de la noche en el Estadio Municipal Carlos Tartiere, al Real Oviedo frente al Sporting de Gijón. Ambos dieron lo máximo de sí. El partido concluyó con un resultado empate a unos. El primer gol lo anotaría el conjunto local en el minuto 48. Sería Hassan, el exjugador del Sporting de Gijón, quien haría el tanto tras una asistencia de Alemão. El gol del conjunto visitante del Sporting de Gijón vendría de la mano de César Gelabert, tras una asistencia de Dubasín, el cual celebró el gol besando el escudo del Sporting, una decisión muy atrevida para ser exjugador del Real Oviedo. El partido estuvo, como sabréis, marcado por diferentes acontecimientos, como por ejemplo, la suspensión momentánea del partido debido al lanzamiento de objetos, concretamente bolas de papel, a el terreno de juego, por lo que el árbitro, al dar el segundo aviso, decidió suspenderlo momentáneamente durante unos minutos hasta que dejasen de lanzar esos papeles al terreno de juego. A los 45 minutos del partido, el Real Sporting de Gijón ya había obtenido 3 tarjetas amarillas frente a la única que recibió el Oviedo, lo que ya nos dice que comenzó con los ánimos un poco caldeados. No obstante, el primer gol, que vendría de la mano de Hassan para el Real Oviedo, fue celebrado con el conjunto ultra del equipo local de la capital asturiana, con los Simaquiari, una decisión que fue seriamente criticada por el conjunto visitante, por el conjunto rojiblanco de Gijón. Vamos a analizar un poco todo lo que fue el encuentro, las alineaciones con las que salieron los equipos, incluso datos curiosos sobre el mismo, como hacemos siempre que hay un derbi asturiano. El recibimiento del equipo del Real Oviedo, el conjunto local, fue a las 7 menos cuarto de la tarde en la puerta del Monumental Naranco, de donde salieron los jugadores, y a lo largo de la calle Alejandro Casona, donde miles de personas se acogieron a animar, se reunieron para animar a los jugadores antes de que entraran al terreno de juego. Las puertas del Tartiere se abrieron a las 8 de la tarde. No obstante, la policía tuvo un fuerte cordón policial alrededor del estadio e impidió el acceso hasta menos de una hora antes de que comenzara el partido a los hinchas del Real Oviedo, la afición del Real Oviedo, debido a un retraso supuestamente de la afición visitante y para evitar enfrentamientos. Sabemos lógicamente que es un partido de alto riesgo en el que hay que tener precaución. Nosotros desde Crónicas de Asturias lo estuvimos siguiendo activamente para poder hacer esta narración, y la verdad es que se vivieron unos minutos de angustia en el Tartiere dentro del campo, debido a que es una zona con baja cobertura. El árbitro había cesado el partido, pero el marcador todavía no había anunciado que era debido al lanzamiento de papeles. Entonces yo recuerdo que, a pesar de estar fuera del campo, me llamó un amigo mío que estaba dentro con algo de preocupación sobre este tema. Creo que no se me olvida nada por decir en esta introducción, si no lo añadiré más tarde a lo largo del vídeo, así que vamos con las alineaciones con las que salieron ambos conjuntos y también con algunos datos más relevantes del partido. Como os comentaba, vamos a analizar las alineaciones del Real Oviedo en primer lugar por ser el conjunto local, pero recordamos que desde Crónicas de Asturias no aprobamos la violencia ni el odio contra ninguno de los equipos asturianos, del fútbol en general, pero ante todo asturianos. Siempre lo hemos dicho en todos los resúmenes que hacemos tras el derbi, y desde aquí no queremos fomentar ningún tipo de odio, ni de discriminación, ni de violencia, ni de nada. Somos todos asturianos y nos une la pasión por este deporte como es el fútbol, así que está bien la competitividad deportiva, pero más allá de ahí todo está fuera de lugar. Bajo los palos, Aarón Escandel en la defensa, Oyer Luengo, David Costas, Dani Calvo y Carlos Pomares. La alineación del Real Oviedo fue de 4-2-3-1.
En el centro del campo, Colombato, Sibo, Chaira, Ilias Chaira, Alex Cardero, Portillo y en la delantera Alemao solo. Recordamos que Santi Cazorla estaba lesionado y no pudo jugar este encuentro ni siquiera unos minutos después como suplente porque no estaba convocado. Para el conjunto visitante tenemos aquí también la alineación que sería de Rubén Yáñez en la portería, Cote, Diego Sánchez, Eric Curbelo y Guille Rosas en la defensa. Jugó con un 4-3-3. En el centro del campo, Nacho Méndez, Lander y César Gelabert. Este fue el que anotó el tanto para el conjunto visitante. Y Gaspar Campos, Víctor Campuzano y Dubasín, exjugador del Real Oviedo, en la delantera. A los pocos minutos de comenzar la segunda parte, en el 46 concretamente, si no recuerdo mal, se produce un cambio. Alex Cardero del Real Oviedo sale al banquillo por Hassan, que sale al terreno de juego. 2 minutos más tarde llegaría su gol que celebraría con los ultras del Real Oviedo, una decisión, como os decía, muy comentada. En el banquillo, el Real Oviedo tendría a Sebas Moyano, Daniel Parashif, Paulino de la Torre, Hassan, Brad, Alberto, Santi Cazorla, Carlos Dotor, Lucas Aijado, Vázquez, Ece, bueno, etcétera, etcétera. Y los entrenadores serían Javi Calleja para el Real Oviedo y Alves Yáñez para el Sporting de Gijón. Los suplentes del equipo visitante serían Robert, Pablo García, Nacho Martín, Dani Queipo, Otero, Sánchez, Calcedo. También estaría Kevin Vázquez, Martínez, Alex Ollón, Kembo. Bueno, Cazorla sí que estaba convocado, según dice aquí, en el banquillo, así que lamento esa confusión del principio. Para que no se haga muy largo este vídeo, voy a tirar ya con las estadísticas directamente. Los tiros para el Real Oviedo fueron 10 frente a los 8 del Sporting de Gijón. Los tiros a puerta fueron 4 y 2 respectivamente. La posesión de bola se la llevó el Sporting de Gijón con un 53%. Si hacemos la resta, 47% para el Real Oviedo. Los pases efectuados por el conjunto local serían de 326 para el conjunto local, como decía, y 379 para los rojiblancos. La precisión de los pases se la llevaría el Sporting de Gijón con un 73% frente al 70% del Oviedo. Las faltas cometidas serían 16 pitadas en contra del Sporting, 12 pitadas en contra del Oviedo. Las tarjetas amarillas, 4 para el Sporting, 3 para el conjunto local. No hubo tarjetas rojas, fueras de juego se llevan 1 cada uno y saques de esquina 4 y 4 también. Por último, y antes de cerrar este vídeo, vamos a ver en qué puesto clasificatorio quedan ambos equipos. El Real Oviedo quedaría con 36 puntos en séptima posición, por delante del Sporting, que tendría 31 en novena. No obstante, a pesar de que el Oviedo salga de esa zona del playoff en la que estuvo muy cómodo durante bastante tiempo, está empatado en puntos con los 2 que están por encima de él. En caso de ganar el próximo partido y que los que están por encima lo pierdan, se ubicaría en cuarta posición en puestos del playoff. Esto es bastante improbable que pase, que todos los que están por encima de él pierdan, pero bueno, podría ser una de las opciones. El Sporting de Gijón con 31 puntos, a pesar de que el Granada, que es quien va entre el Oviedo y el Sporting, va octavo, perdiese su próximo partido, el Sporting quedaría empatado a puntos con él y posiblemente no lo superaría, por diferencia de goles y demás factores que se tienen en cuenta ante estas situaciones. Ahora sí, cronistas, muchas gracias por quedaros hasta el final de este resumen del derbi asturiano, del deporte rey del fútbol, que bueno, tiene siempre mucha competitividad entre nuestros dos equipos principales, el Real Oviedo y el Sporting de Gijón, pero que ante todo somos todos asturianos, como digo siempre. Me despido de este vídeo, que espero poder subirlo a lo largo de la tarde de hoy, si no tendrá que ser el lunes por la tarde, muy a mi pesar, y nada. Lo que digo siempre, suscribiros al canal y activar la campanita de las notificaciones para no perder los próximos vídeos, darle like, compartirlo, comentad lo que queráis siempre desde el respeto y la tolerancia y seguirnos en nuestra cuenta oficial de Instagram, crónicas_Asturias, que os dejo por aquí en la pantalla. Nos vemos el domingo que viene a las 12 de la mañana, cronistas, con un nuevo podcast en castellano chulísimo sobre la historia de Asturias. Hasta la semana que viene.